En vivo. ¿Qué tal? Amigos nuestros, muy buenas tardes. Hoy estamos entrando a punto de las 12 del día. La verdad, qué bueno que podemos comunicarnos con usted de forma puntual a través de este canal de Panóptico. Hoy, pues estamos nuevamente realizando este programa aquí en el negocio de un gran ser humano, de un gran amigo, de un hombre que estudió lo concerniente al campo, ingeniero agrónomo, y que siempre ha dedicado sus conocimientos en apoyo de todos nuestros hermanos que se dedican al noble arte de la agricultura. Óigame usted, porque eso de darle de comer a la gente con el producto de sus manos, con el esfuerzo de su sudor, su frente, su esfuerzo cotidiano entregado al área rural, eso es siempre de mencionarse y de agradecerse con nuestros hermanos campesinos. Y aquí tienen al mejor asesor y al mejor amigo en bioinsumos del Caribe, aquí en Primo de Verdad, entre Juárez y Belice. Siempre estarán ustedes contando con la asesoría, el acompañamiento, el consejo y sobre todo una mano amiga que representa el ingeniero Álvaro Ramírez Mendoza. Desde aquí estamos transmitiendo hoy. Creo que este va a ser nuestro lugar para transmitir este programa que se lleva a cabo los viernes en punto de las 12. A veces por los fenómenos y los duendes del internet entramos un poquito más tarde, pero siempre con la misma voluntad y ganas de estar con ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que, bueno, ojalá y realmente sea de justicia y que se haga justicia y que sea la verdad la que prevalezca. Ahorita le vamos a comentar todo lo concerniente alrededor de la detención y posterior libertad condicional de el expresidente del comisariado ejidal de Alfredo Vladimir Bonfil, allá en el municipio de Benito Juárez. Al parecer, la presunción son de más de 300 millones de pesos que el hombre defraudó. Pero recalcar que ese hombre fue integrante de la legislatura del Congreso del Estado, Mario. De ese tamaño hemos tenido representantes populares. Pues te doy las más cumplidas gracias, Mario, y muy buenas tardes por acompañarme, como siempre, con tus valiosos comentarios en este programa panóptico. César, es un gusto compartir contigo en este programa donde eres el titular y también es un gusto transmitir desde la mejor empresa que tiene todo lo necesario para productores en general, desde apicultores hasta personas dedicadas a la porcicultura, cultura y también aquí esta empresa les instala sistema de energía, ¿no? Pozos, invernaderos, en fin, es amplio la gama de servicios que ofrece esta empresa Bioinsumos del Caribe. Y sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de las largas de Estado de la Cruz, de la Muñoz. Y un dato más. Y fue diputado en la 15ª legislatura, que corrió del 2016 al 2019. Mario, es harto conocido por la sociedad que a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro estado, innumerables núcleos ejidales han sido saqueados inmisericordiamente por individuos que lo que menos les interesa es el bienestar de los campesinos agremiados a estos ejidos.
Se ha dicho hasta la sociedad, hasta la saciedad, perdón, de individuos que han entrado a pie o en bicicleta y salen con vehículos del año con de y con bienes materiales que los convierten en potentados solo con ejercer el cargo durante escasos 3 años, creo que tarda un ejercicio ejidal. En este caso, este Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, los ejidatarios agremiados a ese ejido de Alfredo B. Bonfil elevaron una queja, pero a nivel federal, porque tal parece, Mario, que aquí a nivel estatal cuentan con los recursos y las amistades y palancas suficientes para que sigan burlándose eternamente de la justicia, no les tomen cuentas claras y sigan viviendo en la máxima impunidad. Esto indiscutiblemente que hace y promueve que si yo robé y no me pasó nada, que me hayan denunciado, pues el que sigue va a dedicarse a hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo, Mario, se va a hacer realidad la búsqueda de Diógenes con su lámpara, buscando un hombre limpio, un hombre honesto, que realmente busque incansablemente el bienestar de sus agremiados, que trabaje de forma honrada, de forma honesta y transparente? Todos estos escándalos que se convierten en escándalos mediáticos van minando la confianza de los electores, de los agremiados, de los sindicalizados, debido a que ya es rampante la corrupción y la impunidad que se da. Bien lo dijo Elenita Poniatowska, que estamos acercándonos peligrosamente a la época en que tome por completo posesión de la sociedad esa moneda de dos caras, en donde de una está la corrupción y de otra cara está la impunidad. Y si no se le pone un freno a esto, desgraciadamente van a seguir hundidos en la miseria los agremiados, la parte más delgada de la soga, y aquellos que se hacen ganar o se alzan con el mayoritario de sus agremiados, siguen ejecutando acciones de caciques, de caudillos, y muchas de ellas enmarcadas en la presunta comisión de delitos, Mario. Pues mira, concretamente, vamos a hablar con cifras. Lo que este tipo se embolsó fueron 440 millones de pesos. Nada más. Este dinero, se preguntarán ustedes, ¿de dónde salió? Bien. Recordemos que cuando se construyó el tren Maya, en el tramo los tramos que corresponden a Quintana Roo, el gobierno federal tuvo que indemnizar a aquellos propietarios, ejidatarios y comuneros donde iba a pasar la afectación, este ferrocarril. Bueno, a este exdiputado, en lugar de que el dinero le fuera entregado en la cuenta oficial del ejido de Buenfil, pues el señor pidió que se lo depositaran en su cuenta personal. Cuando los ejidatarios se enteran de esto, van y presentan la denuncia. Bueno, Mario, pero dicen que para que el amor sea sincero debe ser de ida y vuelta, y que para que haya corrupción deben existir cuando menos dos personas. ¿Cómo y quién se prestó al jueguito de depositar en una cuenta particular una cantidad tan grande de dinero? Si ya
había sido ordenado por el gobierno de la República que en la afectación de las tierras ejidales en los diferentes estados por donde pasó el Tren Maya, tenía que haber transparencia, legalidad, honradez, ordenada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que quienes fueran directamente beneficiados fueran los ejidatarios. Mario, algo que se concibe como una luz de esperanza, como una mano que auxilie la precaria situación económica de tanta y tanta gente del sureste, como fue la fabricación del Tren Maya, Mario, se ha prestado para que haya tantas y tantas tranzas por parte de los presidentes de los comisariados ejidales que tuvieron la fortuna de estar en el momento adecuado y en el lugar indicado al momento de recibir las liquidaciones. Recordemos aquí cerca en Nicolás Bravo, incluso hoy todavía flota en el ambiente de la más abyecta impunidad el asesinato de un comisariado ejidal junto con su esposa, y que la gente comenta y Vox Populi expresa que tuvo que ver parte de la liquidación de los dineros del Tren Maya en esta situación tan penosa que atravesó esta familia, que se vio cercenada de padre y madre solo por haber sido el comisariado ejidal de Ejido Laguna Hombre y Nicolás Bravo. De veras, hay que recordar, Mario, cómo prostituimos los programas que deben contraer beneficios sociales. Este tipejo lo tuvimos de diputado, Mario. ¿Y cuántos de la ralea, hasta convertirse en caterva de sujetos de esta naturaleza, nos han representado en las diversas legislaturas de nuestro estado? ¿A cuántos delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco hemos tenido que estar soportando? Ahí en donde dicen que es la casa del pueblo, que está eternamente rodeada de vallas. Caramba, Mario, la capacidad de asombro se va minando cuando te enteras de esta situación, y se han convertido algunos ejidos en verdaderas cuevas de ladrones, en verdaderas cofradías de delincuentes que se pasan el poder de una persona a otra, y a veces hasta entre familias y compadres, burlándose de aquellos que verdaderamente labran la tierra. ¿Tú crees que este Reyes Antonio de la Rosa Muñoz es campesino? Sobre todo con esas ropas que viste, con esos zapatos de marca, con esa estirpe que tiene, que más parece un hombre del crimen organizado que un humilde ejidatario. No, Mario, definitivamente, vuelvo a repetir, sobra de la naturaleza presunto la venza, indigno de ella y compañeros a sus correligiosos. Mira, vamos a leer una de las tantas notas, porque fueron varios medios de comunicación lo publicaron en este caso, y vamos a leer la nota publicada en el periódico Por Esto, escrita por la periodista Emiliana Sánchez el 16 de junio, es decir, en esta semana. Y dice lo siguiente: por el supuesto desvío de 443 millones de pesos, fue aprehendido el exdiputado local Reyes Antonio de la Rosa. Enfrentaba una orden de aprehensión por fraude relacionada con la venta de terrenos para el proyecto del Tren Maya. El dinero destinado a ejidatarios fue depositado en su cuenta personal
y no en la oficial de los comuneros, a quienes también representaba como comisariado ejidal. Los afectados lo han señalado y denunciado desde hace 2 años. Ayer por la tarde, es decir, el 16 de este mes, trascendió que se había girado una orden de aprehensión en contra de la Rosa Muñoz, misma que personal de la Fiscalía General del Estado habría cumplimentado el pasado sábado por la noche. No se especificó el lugar exacto de la detención. Tras leerle sus derechos y los motivos del documento, en el que al menos 17 víctimas lo señalaban por fraude, fue puesto a disposición de las autoridades. Aparentemente uno, si se queda con esto, dice, no, pues qué bueno que lo agarraron, pero resulta de que una autoridad le dijo, no, pues esto no es grave, ¿no? Vamos a dictarte una medida cautelar para que te vayas a tu casa y nada más vengas a firmar. ¿Qué te parece? Pues es una más de la justicia, es una más de la forma y la manera en que se administra la justicia en este país. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Desgraciadamente la justicia en México ya es también del dominio público, que se vende al mejor postor como prostituta de burdel. Algunos más baratos y otros más caros, pero finalmente, con respeto a las prostitutas, asimismo hay de las diversas categorías y niveles, y entre los jueces y entre los administradores de la justicia, los procuradores de la justicia tienen precio, no tienen valor, no tienen valores éticos y morales, tienen precio. Desgraciadamente, hemos incansablemente buscado la manera de cómo eficientar y que se haga cumplir las máximas de que se otorgue justicia imparcial, pronta, expedita, honrada y pareja para todo el mundo, pero no lo hemos podido conseguir y pues desgraciadamente en esta pasada elección de la reforma al Poder Judicial también tuvo muchas críticas de parte de un sector de la sociedad. Sí. Tal parece que es muy difícil buscar personas en nuestro México, ¿sí? O elegir personas en nuestro México con ese alto sentido moral de servir a la sociedad. Casi, en muchos casos fueron elegidos por medio de palancazos o por medio del influyentismo. Y esto hace de que si tú me ayudas a llegar, yo tengo compromiso contigo, no con el pueblo. El pueblo solo fue a validar la propuesta que yo hice. Bueno, mira, un párrafo más publicado en este medio de comunicación por esto dice lo siguiente: fueron 17 ejidatarios quienes denunciaron el fraude. Desde el 2022, es decir, estamos hablando de hace 3 años, debían haber recibido el pago de su indemnización por la venta de terrenos donde se llevaron a cabo obras del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, depositó el dinero correspondiente a aproximadamente 200 comuneros directamente a de la Rosa Muñoz y no a la cuenta oficial del ejido. Fíjate, aquí se me hace, ¿por qué como una institución federal, o sea, con qué facilidad deposita el dinero a nombre del representante y no al nombre de los beneficiarios o de la cuenta oficial del ejido Alfredo B. Bonfil? Bueno, eso es lo que dice. Desde entonces las víctimas denunciaron el fraude, es decir, los ejidatarios se dieron cuenta. La indemnización se les haría llegar en 3 pagos transferidos a la cuenta oficial del ejido.
72 millones el 22 de abril del 2022, 291 millones el 25 de abril y 80 millones en mayo. A la fecha, los ejidatarios no han recibido el pago por sus tierras. Sí, esto tiene más cola que un papagayo enorme. Primeramente, repito tu pregunta. ¿A qué institución federal se le ocurrió depositar en una cuenta particular esta cantidad de dinero? ¿Bajo qué arreglos o qué acuerdos? ¿Cómo fue que se dio este depósito? Y fíjate, afortunadamente hubo 15 ejidatarios que se dieron cuenta. La gran mayoría creo que están durmiendo el sueño de los justos y muy contentos con la miseria que les ha de haber repartido este tipejo. Y no solo él, Mario, en los diferentes ejidos en donde hubo dinero a repartir por parte de la afectación y el pago correspondiente por el uso que se le dio a las tierras con motivo de la construcción del Tren Maya, en los diferentes ejidos hubieron un grupúsculo de vivos que les dieron cacahuates garapiñados a los ejidatarios y se quedaron con el pastel grande estos tipos. Dijeron, vamos a darle migajas, al fin que también son dulces. ¿Sí? Y nos quedamos con el pastel y nos lo repartimos entre 2 o 3, porque te vuelvo a repetir, Mario, ya son constantes las denuncias y los abusos que se cometen en diversos ejidos. Aquí en el sur del estado ya hay ejidos que se han convertido en verdaderas cofradías, cuevas de ladrones, de bandidos, de sinvergüenzas, que lo que menos les interesa es el bienestar y en muchas ocasiones se pasan por el arco del triunfo la necesidad apremiante hasta de viejitos que han sido fundadores del ejido. Y llegan estas golondrinas que no hacen verano, porque una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces llegan, logran el voto mayoritario, y quiero decirte que en algunas asambleas ejidales no cumplen ni siquiera con la normatividad de ley, pero aquí en el estado, también es vox populi que las autoridades ejidales, agrarias, federales y estatales se han vendido al mejor postor. Hay grupos de ejidatarios que se han quejado, han elevado las denuncias y no les hacen caso. Incluso hay ejidos en donde se convierten en testaferros y hasta agreden y amenazan a aquellos inconformes. ¿Sí? Ha habido a quienes han atentado en contra de su seguridad física y los han amenazado incluso con sus familiares. Y han tenido que salir huyendo y de muchos su propia tierra. Han tenido que salir huyendo, han tenido que huir o han tenido que doblar las manos y ya no meterse en nada, que es lo que fundamentalmente buscan esas autoridades ejidales, sumir a sus inconformes en el miedo para que ya no se atrevan a abrir la boca. Hoy, pues de ser cierto todo esto de que se le acusa a este tipejo, despreciable, por cierto, se haga justicia y que donde veas las barbas de tu vecino recortar, pongan las suyas a remojar, porque se da el caso en donde al margen de toda convocatoria emitida con tiempo y en forma, de la noche a la mañana amanece el relevo a modo para que siga habiendo fiesta en el ejido. ¿Hasta cuándo llegará el comandante y mande a parar? Como aquella famosa canción, ¿te acuerdas? De Carlos Puebla. De Carlos Puebla. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Hasta cuándo, Mario, va a haber verdadera justicia?
hablas y platicas con ejidatarios de diferentes núcleos agrarios en el sur y te lo cuentan y te lo dicen, de aquellos que por tener un poquito más de clarividencia, de estudios, de preparación, incluso hasta profesional, abusan a la medida de su gusto de la mayoría de ejidatarios que se dedica verdaderamente a cultivar la tierra, pero que sus oportunidades académicas, estudiantiles, fueron mínimas y con trabajo muchos de ellos saben leer y escribir. Y ahí es donde los revuelven, convirtiéndose los líderes de ejidales en el tenedor que a la medida de su gusto le da vuelta al espagueti y lo revuelve como quiere para sacar la mayor ganancia dentro de ese mar, dentro de ese río. Tú sabes que en ese río revuelto, el que sabe pescar se queda con la mejor presa. Y así ha pasado en varios ejidos. Varios grupos de ejidatarios se la han pasado denunciando y no pasa nada. Mira, y los conocemos y luego se ofenden y luego hasta se pasean en camionetas del año, en vehículos de lujo, bien vestidos, y como si fueran las personas más honorables. No les puedes decir nada porque, cuidado, los ofendes, lastimas su piel sensible de gente honrada y decente. Mira, otro medio de comunicación sobre el mismo tema, pero aquí nos encontramos respuestas, porque que yo recuerde, y hablo de fantasía, el único ladrón que era perfecto era Fantomas. La amenaza elegante. Y se robaba obras de arte, cualquier cosa, ¿no? Y nunca lo aprendieron. Pero en esta nota que vamos a encontrar hay respuestas a lo que tú decías, que para que una persona robe y no le haga nada, necesariamente tiene que tener una pandilla, tiene que tener alcahuetes, cómplices, gente que está coludida. Este medio de comunicación crítica de Quintana Roo publicó el 11 de abril del año pasado con el título Sin justicia, ejidatarios bonfileños. Comisariado Adolfo Valdés protege al ex comisariado de ese ejido, Reyes de la Rosa. El primer párrafo dice lo siguiente, repito, está fechado en Cancún el 11 de abril del 2024. Más de un año, Mario. El excomisariado ejidal en la delegación Alfredo Vladimir Bonfil, en ese municipio de Benito Juárez, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, goza de impunidad en Quintana Roo, junto con su tercia de ladrones, y todos protegidos por el actual comisariado Adolfo Valdés Monreal, ya que se mantiene callado de los 310 millones de pesos que se robaron durante la administración en el cual pagó el gobierno federal a través de Fonatur por los predios del Tren Maya. O sea, aquí tenemos al año pasado, todavía, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero el año pasado este comisariado ejidal, muy bien, pudo haber denunciado, ¿no? E invitar a los afectados a respaldar su denuncia. Pero en lugar de eso, se puso del lado de quien había perjudicado los intereses de sus representados. Es que, Mario, son tan hábiles que logran establecer conexión como bandidos. Uno que está en el poder le echa el ojo a otro que ha sido incluso hasta su cómplice o copartícipe en el gozo de los latrocinios, y empieza a mover toda la maquinaria para que quede quien le va a tapar las espaldas.
Mira, Le toca cuando sale un comisariado y releva a otro ante las sospechas de algún grupo o de algunos ejidatarios, la obligación es esclarecer y llegar a la verdad y en todo caso decir en la asamblea y públicamente, compañero, está usted equivocado, aquí están los libros de contabilidad, aquí están las facturas y las notas, aquí están los gastos hechos, los ingresos recibidos y todo está correcto. No es más que una mala sospecha la que tiene usted o ustedes, pero no lo hacen, Mario. Guardan el más abyecto silencio porque se presume que han sido también merecedores de migajas o de parte de los botines. bueno, mira, el siguiente párrafo de este mismo medio informativo dice, después de dicha informativa publicada, algunos ejidatarios contactaron a este periodista para externar su inconformidad y la impunidad que viven los 4 responsables de saquear la administración pasada. 1, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, que era el presidente del comisariado. Silvestre Córdoba Pacheco, tesorero y compadre del actual comisariado Adolfo Valdés Monreal. Una dama, Lorenza Berumen Luébanos, que era la secretaria, y Gabriel Cruz Morales, presidente del Consejo de Vigilancia. Mira, el Consejo de Vigilancia, yo no soy ejidatario en ningún lado, ni tengo una propiedad, ni casa propia. Ni queremos ser ejidatarios tampoco. Pero lo que sí sé, por obligación de mi oficio periodístico, es que quienes forman el comité de vigilancia, su función principal es observar el quehacer del comisariado, del comité que representa todo el ejido. Y aquí, en lugar de que observaran, estaban pues calladitos viendo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el comité de vigilancia no los denunció? ¿O porque eran sus amigos o porque recibían parte del dinero? Pues mira, es una pregunta. Tú dijiste hasta una dama, ¿sí? Yo le sigo dando el beneficio de la duda de que es una dama, pero el periodista que escribe esta nota lo describe con base en la información que tiene, que recibió, me imagino que la comprobó, y él no le guarda ninguna consideración. Me voy a permitir leer este pedacito que dice, este pócar de ladrones estuvieron en complicidad para saquear la administración ante una serie de irregularidades. Uno de tantos fue el robo descarado que sufrieron en su mayoría de los 208 ejidatarios que forman la comisaría ejidal de la delegación Alfredo Vladimir Bonfil en este municipio de Benito Juárez. Durante la pasada administración, en el año 2022, el gobierno federal, a través de Fonatur, se les pagó la cantidad de 443 millones de pesos diferidos en 3 depósitos. Este periodista no se anda por las ramas. No. Si le merece respeto, consideración y por obligación, se le tiene que dar a una persona honesta, a una persona ética. Con todo respeto, se dirige uno a una dama, pero cuando forma parte de una tercia más de individuos que al parecer están indiciados por haber saqueado inmisericordiamente el ejido y despojado a los ejidatarios de un bien económico, yo creo que caería en la presunción de un hecho delincuencial junto con los otros 3 varones. Sí, y a mí me llama la atención, digo, ya había denuncia en medios de comunicación de las uñas largas de este exdiputado Reyes Antonio de la Rosa Muñoz.
y nadie hizo nada. Es decir, aquí estamos hablando no solamente del Consejo de Vigilancia que estaba implicado, ahí lo tienen, ¿no? Incluso los nombres, sino también habría que ver qué tanta responsabilidad tienen Fonatur, porque cómo se prestó Fonatur a hacer entrega de esa indemnización monetaria. 3 pagos diferidos, Mario. A la cuenta personal de un individuo y no a la cuenta oficial de los ejidatarios. Bueno, Mario, me pregunto y te pregunto, ¿hasta cuándo habrá auditorías reales y objetivas en los diferentes ejidos? Como en este caso, parece ser que ya hubo una denuncia seria en Alfredo Vladimir Bonfil. Pero aquí en el sur del estado hemos nosotros denunciado presuntas irregularidades. Ejido Aarón Merino, Ejido Ucum, Ejido Juan Sarabia, Ejido Calderitas, Ejido Santa Elena, debidamente autorizada por Juría Agraria para que auditen el ejercicio de quienes tienen la obligación de velar por tanta gente humilde que conforma estos núcleos agrarios. Caramba, Mario, no nos cansamos de ver a gente que han estado al frente de los ejidos y que salen millonarios y que salen con posesiones, algunos incluso invaden hasta propiedad federal, como en el caso de Juan Sarabia, que se invadió el ITA 16, ahora tecnológico de la zona Maya, y que no pasa nada. ¿A dónde se tendrá que llegar? Mira, otra nota publicada por un portal informativo, Noticaribe, que lo cabeció, en el argot periodístico lo tituló con lo siguiente: acusan división entre ejidatarios de Bonfil para denunciar millonario desfalco en el pago de expropiación de 73 hectáreas para el Tren Maya. Esto fue publicado el 19 de junio del 2023. Y solo voy a leer el primer párrafo. Cancún, ejidatarios de la delegación Alfredo B. Bonfil acusaron que persiste mucho divisionismo entre los integrantes del grupo ejidal para ir unidos legalmente contra el actual presidente del comisariado ejidal, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, señalado de no repartir de forma equitativa los 450 millones de pesos que recibió de Fonatur por la expropiación de 73 hectáreas. Aquí hay una palabra clave que quiero subrayarla. No repartió de forma equitativa los 450 millones de pesos. Es decir, yo cuando leo esta frase, no repartió de forma equitativa, quiere decir que a uno les dio unas migajas, unos centavos, así tal cual, centavos, y a otros, a sus amigotes, a los cómplices, a los que estaban coludidos con él, a él les entregó pesos. Mario, aquí pues quiero hacer un comentario, ¿no? Creo que conozco un poquito del comportamiento como núcleo ejidal de algunos ejidos. Fidel Espino Varela sueña un sueño guajiro, llamando a todos los ejidatarios a olvidar rencores y que se unan. No se va a unir nunca un ejido, Mario, porque lo acabas de decir. A algunos le pagan con cacahuates, les indemnizan con cacahuates garapiñados y a otros les dan peso sobre peso. Y ese es el gran éxito que tienen los comisariados ejidales, mantener al ejido dividido. ¿Sí? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y mira que hay quienes han llegado a los golpes en contra de un grupo o de otro por defender a los presuntos ladrones que están al frente del comisariado ejidal.
Yo en una asamblea en Juan Sarabia fui testigo de cómo un integrante de ese ejido en defensa del comisariado de Ejidal agredió al que era abogado, representante jurídico. Lo agredió, lo descontó y ahí cayó para atrás con todo y silla el señor. Les conviene mantener a la raza dividida. Sí. Hay gente que no cultiva la tierra, solo están metidos en la casa ejidal para recibir sus dádivas. Y esos son los golpeadores, y esos son los que se desgarran las vestiduras en la defensa de estos cuates. No está de más la insana intención de Fidel Espino Varela, llamar a la unión, porque en cuanto estuvieran unidos van a tener muchísima fuerza, pero es un sueño guajiro. Todos los ejidos están divididos, todos los ejidos están divididos porque es parte de la magia que mantienen sobre ellos. Divide y vencerás. Y en muchas ocasiones en los ejidos a nivel república ha habido hasta muertos. ¿Sí? Mira, una más. Es una nota escrita por un periodista que no lo encuentro aquí el nombre. Me parece que es de apellido Noriega, discúlpenme, pero no trae el nombre del autor. No lo alcanzo a leer, no trae quien lo firma, pero la página es de un tal periodista de Cancún de apellido Noriega. Dice lo siguiente: integrantes del ejido Alfredo B. Bonfil han interpuesto 5 denuncias, no una, ni 2, ni 3, ni 4, 5 denuncias contra el presidente del comisariado, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, por no repartir de forma equitativa, nuevamente, 450 millones que recibió la Fonatur por la explotación de 73 hectáreas del Tres Maya. Es decir, aquí hay que tomar para analizarlo, y nos dice mucho. 5 denuncias. ¿Qué significa? Que la primera, la segunda y la tercera, las autoridades no hicieron nada, no lo llamaron a cuentas, no le dijeron, a ver, usted tiene aquí 3 denuncias, ya no, 3 denuncias. Así es de que, por lo tanto, va a ir a la cárcel y tiene que devolver el dinero con todos los intereses generados de esa fecha ahorita. Pero hay a quienes hasta sin denuncia los detienen. Ah, sí. Ahora, aquí estamos hablando de 5 denuncias. Imagínate, yo no tengo documentos, videos, audios, pero mi instinto me dice que para que una persona, un ladrón, un defraudador, alguien que abusa de la confianza que le entregaron sus representados en una asamblea y que los traicionó embolsándose una buena millonada y que no vaya al bote, es porque las autoridades están coludidas o recibieron también una migaja. No hay otra explicación. Hay que recordar que han habido incluso denuncias de ejidatarios y de posesionarios por presuntas irregularidades en el ejercicio ejidal de los comisariados, Mario, y han asistido como cuando fue Unión Segovia, Sarabia, el asunto, aquel escándalo del Chorrillo, y delante de él se dio cuenta cómo atropellaban a la misma gente nativa de ahí, integrantes del ejido, cómo se afectó incluso patrimonio cultural del Estado y de la nación con ruinas arqueológicas, y no pasó nada. Ni el INAH, ni ninguna autoridad intervino para hacer justicia. Hay 5 denuncias, podrán haber 6 y 7 y 8,
y va a pasar lo de Joaquín Sabina, y nos dieron las 8, las 9 y las 10, las 11 y las 12, y así puede haber renuncias y denuncias cuando la autoridad está coja y ciega y no tiene la voluntad de realizar su trabajo. Podrá haber 20,000 denuncias, Mario, ¿no? Y seguiremos esperando que realmente la justicia en este país sea una real y concreta realidad. Una más, esta información que voy a leer fue publicada por la revista Unidad Parlamentaria y trae una foto ahí en la portada donde están hombres y mujeres con pancartas donde denuncian y están inconformes. La nota está firmada por el periodista Héctor Cobá el 15 de junio de este año, es decir, hace unos cuantos días, por un presunto fraude superior a los 443 millones de pesos de una indemnización del Tren Maya a 205 ejidatarios, compareció el excomisariado del ejido Alfredo B. Bonfil Reyes Antonio de la Rosa Muñoz este domingo, luego de ser detenido este sábado por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado ante un presunto fraude durante su mandato por una indemnización del Tren Maya. El reclamo en cartulinas solicitó, y luego textual, esto es lo que decían las cartulinas: justicia para Bonfil, refiriéndose al elegido Alfredo Vladimir Bonfil. Reyes, paga lo del Tren Maya. Una pancarta más decía: pago justo Tren Maya. Otra tenía el siguiente letrero: basta de corrupción, justicia para Bonfil. Estos señores y señoras que tenían las pancartas estaban en la entrada de los juzgados orales penales del Poder Judicial de Quintana Roo, ubicado en la avenida de Chupté, debido a que la estafa de la autoridad ejidal habría afectado a más de 205 ejidatarios. Imagínate, ¿a cuántos inocentes los desgració este cabrón? Pues fíjate que este tipo, yo creo que estuvo muchos años de su vida prendiendo su veladora y, Dios mío, no me des, ponme donde hay. Y los ejidatarios esperanzados depositaron un voto de forma mayoritaria y lo volvieron su comisariado ejidal, puesto que le sirvió incluso hasta para ser diputado local, fíjate. Por eso vuelvo a repetir, Mario, tipos de esta ralea, de esta caterva hemos tenido como representantes parlamentarios que vienen ya provistos del gen de la corrupción, del latrocinio. ¡Qué barbaridad, de veras! Es para ponerse a pensar. Y si es culpable, ojalá y le apliquen todo el peso de la ley, pero ahorita ya lo dieron libre para que enfrente su proceso en libertad yendo a firmar. Hazme el refabrón favor. Sin embargo, esta decisión de una autoridad judicial ya generó inconformidad, es decir, en lugar lo que hizo la autoridad al decirle: no, no hay problema, ven a firmar y listo, tienes una, ¿cómo se llama? Una medida cautelar. Eso significó echarle más gasolina al fuego, porque los ejidatarios ahora están más encabronados porque dicen: ¿cómo nos chingó y todavía lo premian? Nada más viene a firmar y va a seguir gozando del dinero que nos robó. Nosotros seguimos esperando el pago y este sujeto pues sigue libre. Hay que recordar que este tipo fue parlamentario por el PRI. Ah, sí. Que el PRI en ese entonces lo menos que hizo fue escudriñar, ¿sí?, en su vida social el daño que estaba haciendo y el comportamiento. Un tipo falto de valores,
morales y éticos, nombrado para representar a parte del pueblo quintanarroense en uno de los poderes del Estado. Sí, sí, y sabes que si uno le busca más, yo creo que no creo que de la noche a la mañana se haya vuelto sinvergüenza. Hay, estoy segurísimo que si uno les escarba todo su currículum como funcionario, cuya cabecera es Cancún, este individuo fue coordinador de alcaldía. Mira, nada más. Sí, Él era el encargado de sí, negociar y de llevar apoyos a las comisarías rurales del municipio de Benito Juárez. sí, sí. O sea, este tipo nació vendido. Hay que al fin, si hay y si hay en abundancia, yo me serviré con la cuchara grande. Es más, llevaré una pala. Mira, pero no sabe repartir, por eso hoy está denunciado. Ahí tiene usted, está viendo aquí en nuestra transmisión la carta donde constan los documentos con datos oficiales del cargo que ocupaba. Y ahí lo tienen, ahí lo tenemos, ¿no? No hay de que, miren, la información es del municipio de Benito Juárez, nombre del servidor público de la Rosa Muñoz Antonio, fecha de alta en el cargo en 2016, es decir, antes de que fuera diputado, del 2016. Denominación del puesto, jefe de departamento. Denominación del cargo, coordinador de delegaciones. Imagínate. Y sabemos que ahí pues tienen poder, es el poder de control, Claro. de solucionar conflictos, de dar beneficios. Si uno le escarba ahí, yo estoy seguro de que va a encontrar podredumbre. Y seguiremos encontrando. Pero bueno, ya está ventilado ante la opinión pública este tipejo. Ya nada más que quede a quienes tienen la obligación de esclarecer la situación, hasta dónde llega su grado de culpabilidad. Mira, en esta ficha que está usted viendo, lo puede ampliar, pero le voy a ahorrar eso y le voy a decir, en esta ficha oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el renglón donde dice experiencia profesional, al lado derecho dice campo de experiencia, llevar el manejo de nóminas y administrar los dineros empresariales. Una más, gestionar recursos, programas de apoyos sociales para los ejidatarios. Mira, nada más, hombre. Y resolver los problemas legales, laborales, de personal. O sea, no le dieron dinero, lo pusieron donde había. Oh, pues le dijeron, aquí hay una mina, explótala. Bueno, pues Mario, yo creo que ya hemos abundado bastante sobre este tema. Nada más nos toca aclarar que todos los comentarios que hemos hecho son basados en las diversas publicaciones de medios de comunicación allá de la zona norte, ¿sí? Y por periodistas que se supone que debieron de haber hecho la investigación correspondiente y entrevistar a quienes tienen directamente información fidedigna. Pero sí, nosotros como medio de comunicación tenemos la obligación de poner en boca de la sociedad y en la mente de nuestros seguidores qué clase de servidores públicos han llegado a ocupar diversos puestos, ¿sí? Para que nos demos plena conciencia de
que muchas veces depositar la confianza en quienes más hablan, en quienes mejor visten, en quienes mejor aparentan, bien dice Maquiavelo, el hombre siempre va a aparentar lo que no es y se va a guardar por dentro lo que verdaderamente es. Y con esta cita de Maquiavelo, cierro yo mi participación el día de hoy, dándole las más cumplidas gracias a todos quienes tuvieron el agrado de escucharnos, de seguirnos y a quienes nos van a ver cuando compartamos este programa panóptico. Yo cierro mi participación en este programa conducido por el licenciado en ética César Moreno Vega con una pregunta. ¿Cuántos más presidentes de comisariados o expresidentes han incurrido en actitudes semejantes o peores? Con esa cierro mi participación.